años de la humanidad. Ni uno más. Para los ómnicos, solo existe una generación de nuestra raza. Es finita. Y la muerte nos abraza en un instante. ¿Sabes qué es la segregación? Según el diccionario, es la acción de separar o marginar a una persona o grupo de personas por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, origen étnico, sexo, capacidad, entre otros. La segregación puede generar consecuencias como la discriminación, la exclusión social, el reforzamiento de prejuicios y estereotipos, y la reducción de oportunidades de aprendizaje e interacción, pero ¿qué sucede cuando se segrega algo que no es enteramente humano? Dentro del universo de Overwatch existen los ómnicos, una clase de robot con inteligencia artificial. Los ómnicos fueron originalmente creados y diseñados por los humanos para servir a la economía. Durante la crisis ómnica, los Omniums controlados por la inteligencia artificial Anubis comenzaron a producir ómnicos con armamento y estrategias militares para combatir a los humanos. Los ómnicos fueron eventualmente detenidos gracias a Aurora, el primer ómnico consciente al entregarles el regalo que les dio conciencia, rompiendo su conexión con la IA Anubis, debilitando su ejército y dejándolo vulnerable para los ejércitos humanos, como Overwatch. Desde entonces, los ómnicos son una segunda clase de ciudadanos en la mayoría del mundo, con algunas excepciones. Algunas organizaciones, como el monasterio Shambhalí, luchan por igualdad de derechos con los humanos, pero con poco éxito. Y es este poco o nulo éxito lo que dio origen al personaje que nos compete hoy. Bienvenidos a Criminogénesis y Criminodinámica, en esta ocasión. Hermanos Zenyatta. Muchas gracias por estar aquí. Maestro Mondatta, es hora. Hermano Ramatra, me entristece tu decisión de dejarnos. Espero que encuentres lo que estás buscando fuera de nuestras puertas. Gracias, Maestro Mondatta. Lamento que mi camino me aleje de sus enseñanzas, pero ya no estoy seguro de que las respuestas para los nuestros estén en el monasterio. Tu preocupación por nuestro bienestar es entendible. Solo espero que recuerdes lo que aprendiste y que continúes la búsqueda de la armonía con la humanidad que nos rodea. Me temo que a los humanos no les interesa compartir su mundo, ni coexistir con los ómnicos. Somos una raza de una generación. Estamos muriendo. Ramatra, debes saber que tus hermanos y hermanas humanos tal vez no se ven como tú, ni te entienden. Pero también pasan por el mismo viaje. Todos somos uno en el iris. Originalmente, Ramatra fue creado como un devastador durante la crisis ómnica. A pesar de haber sido creado para la guerra, Ramatra solo aspiraba a edificar un futuro más prometedor para su pueblo. Tras el conflicto, se despojó de sus municiones y optó por el nombre Ramatra. Tras la crisis ómnica, los devastadores fueron perseguidos hasta que casi se extinguen, dejando a Ramatra como uno de los escasos ejemplos que quedaban. A la deriva, confuso y furioso, oyó rumores acerca de Aurora. Intrigado y en busca de rumbo, viajó a Nepal con el objetivo de unirse al monasterio Shambhalí, con la intención de coexistir con los humanos y abandonar su vida previa. Ahí fue acogido por Tecarta. Al elegir convertirse en monje, Ramatra estudió con Mondatta durante años, aprendiendo sobre el iris y la importancia de coexistir con los humanos. Varios años más tarde, Ramatra empezó a explorar fuera del templo en busca de luz para difundir el mensaje de paz del monje. En una de sus peregrinaciones, encontró a un joven ómnico llamado Zenyatta, a quien condujo al monasterio tras un arriesgado viaje, con la esperanza de que el ómnico hallara un sentido allí, al igual que él lo encontró en sí mismo. En ese lugar, ambos estudiaron con Mondatta y se convirtieron en hermanos. Pasaron años conversando sobre los desafíos que los ómnicos afrontan, incluyendo las injusticias perpetradas por los humanos. Mientras estaban en la aldea debajo del monasterio, algunos de los humanos de la aldea tiraron a Ramatra de rodillas, casi matándolo. En ese instante Ramatra realizó una acción que prácticamente desembocó en la casi muerte de su amigo Zenyatta. Con el transcurso del tiempo, Ramatra no observaba un verdadero avance en la misión de paz de los monjes.
A pesar de los esfuerzos por la paz, la mayoría de las personas aún resistían la aceptación de los ómnicos, y a medida que la discriminación persistía, también lo hacían los números de ómnicos que fueron destruidos. Obligado a observar la reducción de la cantidad ya restringida de su población, y convencido de que Mondata no estaba realizando suficientes esfuerzos para mitigar la situación, Ramatra dejó atrás el concepto de coexistencia y cultivó un odio perdurable hacia la humanidad, alcanzando un nivel de odio severo por los humanos. Ramatra optó por abandonar el monasterio Shambhala y empezó a tratar sus creencias desde una perspectiva más pragmática, respaldando cualquier recurso requerido para proteger a sus compañeros ómnicos. Intentó persuadir a su hermano Zenyatta de que lo acompañara, pero este último se negó. Tras abandonar el monasterio, Ramatra empezó a rastrear ómnicos que batallaban en secreto por todo el planeta y a resguardarlos del maltrato humano. Las verdades que reveló a quienes conoció motivaron a otros y, con el paso del tiempo, formó un grupo secreto de seguidores de estos ómnicos dolidos y furiosos. Inicialmente, Ramatra se enfocó en crear fidelidad en sus seguidores, sin embargo, la auténtica radicalización y militarización no tardaría en surgir. Pues Ramatra llegó a la conclusión de que la única forma de crear un futuro mejor para la especie ómnica era a través de la fuerza. En algún punto Ramatra se actualizó a sí mismo, lo que le permitió transformarse en un robot descomunal. Así se dio origen a la organización llamada Null Sector. Durante sus comienzos, Null Sector era una entidad reducida y carecía de capacidad para realizar acciones significativas. En ausencia de aliados, el grupo no parecía tan amenazante para el mundo. No obstante, Ramatra, Cera y Lanek se trasladaron a un Omnium diseñado por la IA rebelde Anubis, lugar en el que nació Ramatra como parte de la creación de lotes para la crisis ómnica. Ahí mismo, consiguieron ingresar al centro de control del Omnium, reiniciando las líneas de montaje y comenzando a construir el ejército de Null Sector. Tras 2 años, las fuerzas de Ramatra alcanzaron la magnitud suficiente para respaldar una prueba. La meta era Londres, con el fin de liberar a los ómnicos en ese lugar y observar el comportamiento de sus fuerzas en un mundo casi 2 décadas tras la crisis ómnica. La condición de Londres como una de las ciudades más crueles para los ómnicos hizo que su decisión se intensificara. Su objetivo era construir una fortaleza en Londres y transformarla en un sitio seguro para sus colegas de Omnium. Ramatra se topó con las manifestaciones de Lanet, quien sostuvo que los robots fabricados por el Omnium eran anticuados y obsoletos. Ramatra replicó que, al ser desechables, eran útiles, en contraposición a los ómnicos. A pesar de la constante queja de Lanet, y aun con la propuesta de Cera y Nameles de un plan alternativo, aún se continuó con el proyecto de liberar los robots en Londres. El plan culminó en un desastre, debido a Overwatch. Una situación que Ramatra no había anticipado, dado que a Overwatch se le había prohibido operar en el Reino Unido. Además, Lanet, que había sido enviada a Kings Row, murió en el fuego cruzado. 2 días después de la prueba, Ramatra miró enojado las noticias sobre el levantamiento, agitándose durante una entrevista con Mondata. Al llegar a un punto de ebullición, arremetió, golpeando la pantalla. A pesar de la amplia condena de Null Sector por parte de los ómnicos, Ramatra superó un punto de no retorno, afirmando que lucharía para liberar a los ómnicos, lo quisieran o no. Esto provocó una discusión contra Cera y Nameles, quienes abandonaron a su amigo cada vez más radical. Ramatra quedó entonces a cargo de liderar Null Sector y perseguir su objetivo solo. Amigo, el mundo no comprende a visionarios como nosotros. Respeto lo que tratas de conseguir. Luchas por los tuyos. Es noble. Pero fracasarías. Con la ayuda de Talon, eso podría cambiar. Tienes mi atención. Un año después, Ramatra fue contactado por el miembro del Consejo de Talón, Doomfist, para organizar una reunión en el Cairo, elogiándolo por los nobles objetivos de su organización de luchar por su gente, aunque afirmó que estaban condenados al fracaso a menos que Null Sector decidiera formar una alianza con Talón, con Ramatra expresando interés en la oferta. Se sospecha que gracias a esa alianza Null Sector pudo lanzar un ataque global. En Toronto, poco después de que comenzara el ataque, un discurso de Ramatra se transmitió por toda la ciudad. Si bien su identidad permaneció oculta, instó a sus compañeros ómnicos a unirse a su lado.
Incluso después de que la ciudad cayera, la transmisión continuó. Al ser un robot, Ramatra no posee factores endógenos, aunque posea conciencia, pero lo que sí posee son factores exógenos, como lo es la segregación de los ómnicos por parte de los humanos. Junto con el sufrimiento y destrucción hacia sus hermanos, aunque los ómnicos buscaran la paz, esta segregación no se detendría. Como su causa, yo apostaría por su retirada del monasterio Shambhalí, pues este no veía progreso sobre la búsqueda de coexistencia, tomando rumbo hacia sus acciones y pensamientos más radicales, haciéndolo por el bien de su raza. Como su móvil, me atrevo a decir que es la propia preocupación de su raza, los ómnicos. Por una parte, es entendible, como él genuinamente intentó abrazar la idea de la coexistencia con humanos de lo aprendido en el monasterio, pero al no ver avances con eso mientras muchos de sus hermanos eran despedazados por los humanos por considerarlos chatarra viviente. Como su indicio, yo creo que podría ser su propio odio hacia la humanidad, pues aunque su idea era más radical, poco a poco fue avanzando hacia convertirse en un terrorista. ¿En realidad es posible segregar a algo que no es humano? En el mundo existen diversas visiones de todo, y la historia de Ramatra nos ofrece una de estas visiones sobre un líder que aspira a lo mejor para su pueblo, proporcionando a su vez una perspectiva más inmersa en el lore de Overwatch. Esto me hace pensar mucho en el escenario con los Sims en la saga de Fallout. Al concluir el día, tanto la identidad como lo que se puede llamar humano dependen de cada individuo. Pero de las cenizas de una lucha, nació otra. Porque muchos humanos jamás verían a los ómnicos como iguales. Ahora, el grupo de resistencia ómnico Null Sector emergió de las sombras para enfrentarse a la humanidad y liberar a los ómnicos. La revolución